Bueno, ahora vamos con las preguntas de repaso de un tema muy importante que es la diabetes. Entonces, bueno, ¿qué es la diabetes mellitus? Es una enfermedad grave, crónica, que se desencadena usualmente cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el organismo no puede utilizar con eficacia la insulina que produce. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de adultos mayores de 20 años que tienen diabetes en México? El 18.4%. ¿Cuál es el grupo etario con mayor prevalencia de diabetes? Van a ser en el grupo de 50 años y más. ¿Cuál es el porcentaje de personas mayores de 20 años con diabetes que no están diagnosticadas? El 12%. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para presentar diabetes mellitus? Sobre todo sobrepeso, edad de 45 años o más, sedentarismo, antecedente de diabetes gestacional, ser afroamericano, hispano, indioamericano o nativo de Alaska y pues factores genéticos. Entonces, ¿a qué se debe la diabetes tipo 1? Generalmente es debido a la destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas que conduce a una deficiencia absoluta de insulina. ¿Y a qué se debe la diabetes tipo 2? Aquí es una pérdida progresiva no autoinmune de la adecuada secreción de insulina por parte de las células beta pancreáticas, con frecuencia en el contexto de una resistencia a la insulina y síndrome metabólico. Entonces, ¿qué es la diabetes gestacional? Es una diabetes diagnosticada en el segundo o tercer trimestre del embarazo que no era claramente una diabetes mellitus manifiesta antes de la gestación. ¿Cuál es el porcentaje de casos de diabetes que corresponden a una diabetes mellitus tipo 2? Generalmente esta representa del 90 al 95% de todos los casos de diabetes. ¿Cuáles son los dos subtipos en los que se puede dividir la diabetes mellitus tipo 1? Vamos a tener la A o autoinmune, que en este existe una destrucción selectiva de las células beta pancreáticas mediada por linfocitos T activados en sujetos con haplotipos HLA de predisposición. Y también existe la B, que es idiopática, que son pacientes con mismas o iguales características en los que no se encuentran datos de autoinmunidad ni haplotipos HLA de predisposición, o sea, una destrucción de las células beta pancreáticas, pero no se sabe por qué, o sea, es idiopático. Entonces, ¿cuáles son los anticuerpos mayormente encontrados en la diabetes tipo 1? Sobre todo los anticuerpos antiinsulina, pero los más frecuentes van a ser los anticuerpos antiglutamato descarboxilasa o GAD, que representan el 62% de los casos y son los más frecuentes. También pueden presentarse los anticuerpos antitransportador de zinc 8, que son el 50%, anticuerpos antitirosina fosfatasa, que son el 46%, anticuerpos antislotes pancreáticos. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones comunes que se presentan en los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1? Generalmente hay un periodo preclínico en el que el paciente se queda asintomático hasta que se presente la sintomatología clásica de diabetes, que es poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso y una cetosis progresiva que termina en cetoacidosis. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos fisiopatológicos por los que se desarrolla la diabetes mellitus tipo 2? Hay muchos factores que tienen que ocurrir, entonces va a haber primero una resistencia a la insulina. Esto ocurre cuando los tejidos como músculo, hígado y tejido adiposo dejan de responder bien a la insulina. Entonces hay una acumulación de lípidos que se conocen como ceramidas. Entonces, las células acumulan ceramidas, que son lípidos dañinos. Estas ceramidas interfieren con la señalización de la insulina al bloquear el receptor de insulina. Entonces, esto reduce la capacidad de la célula de captar la glucosa. También hay algo que se conoce como adiponectina y ceramidasa. La adiponectina es una hormona liberada por el tejido graso que debería ayudar a limpiar las ceramidas, activando una enzima llamada ceramidasa. Y en la diabetes mellitus tipo 2, los niveles de adiponectina están bajos, por lo que no se activa la ceramidasa y no se pueden degradar estas ceramidas. Entonces, también va a haber una inflamación crónica de bajo grado. Finalmente, en la diabetes mellitus tipo 2, las células inmunes, como los macrófagos, se infiltran en el tejido graso y liberan citocinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 6, que estas sustancias bloquean las señales de la insulina en las células.
además de que hay una disfunción de adipocitos, porque los adipocitos liberan menos adiponectina y más citocinas, perpetuando la inflamación, y fallo de las células beta pancreáticas. Generalmente hay una glucotoxicidad. La glucosa alta de forma crónica daña las células beta al aumentar el estrés oxidativo dentro de ellas y hay lipotoxicidad, entonces el exceso de lípidos como las ceramidas, que son como estas grasas malas, también las envenena. Y pues la inflamación como las citocinas, como la interleucina beta, dañan directamente a las células beta pancreáticas. Entonces, ¿en cuáles condiciones se puede desarrollar una diabetes mellitus secundaria? Generalmente en trastornos endocrinos como acromegalia, síndrome de Cushing, hipertiroidismo, feocromocitoma, glauconoma, em, somatostatinoma y aldosteronoma. ¿Cuáles infecciones pueden causar una diabetes secundaria? O sea, que se saben que pueden provocar una diabetes secundaria, generalmente infecciones como la rubiola congénita o el citomegalovirus. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas iniciales de la diabetes mellitus? Pues las manifestaciones incluyen debilidad, mareo, visión borrosa, molestias inespecíficas, pérdida ponderal inexplicable y pues la treda clásica de diabetes, que es poluria, polidipsia y polifagia, enuresis en niños que previamente usaban el baño, candidiasis vaginal, vómito, pérdida ponderal crónica o falla en el medro, irritabilidad e infecciones cutáneas recurrentes. Entonces, ¿cuáles son los criterios para considerar realizar el cribado, o sea, el tamizaje de diabetes mellitus y prediabetes? Generalmente en pacientes adultos que tengan sobrepeso u obesidad, o sea, un IMC de más de 25, con uno más de los siguientes, ya sea un familiar de primer grado con diabetes, que sea una raza de riesgo, sea latino, afroamericano, nativo americano, historia de enfermedad cardiovascular, hipertensión más de 130-80, niveles de colesterol, sobre todo HDL menos de 35, triglicéridos más de 250, síndrome de ovario poliquístico o pacientes con inactividad física. Entonces, ¿cuáles son los criterios por los que se define una prediabetes en cualquier persona? Se necesita los criterios que sea una glucosa plasmática en ayuno que esté entre 100 a 125, eso es prediabetes, que la glucosa plasmática 2 horas después de la prueba de tolerancia a la glucosa oral de 75 gramos de glucosa esté de 140 a 199, o una hemoglobina glucosilada de 5,7 a 6,4. Todos estos son criterios para diagnosticar una prediabetes. Entonces, ¿cómo se hace la confirmación del diagnóstico? Se utiliza la hemoglobina glucosilada solo para confirmar el diagnóstico cuando una de las otras dos pruebas dio positivo, ya sea la glucosa en ayuno o la glucosa 2 horas de la carga oral de glucosa. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la prediabetes? Aquí depende. O sea, si el paciente tiene prediabetes y un IMC de menos de 35, solo se recomienda la disminución del 7% del peso corporal y ejercicios 150 minutos por semana. Pero si el paciente tiene prediabetes y además su IMC es de más de 35, aquí es la disminución del 7% del peso corporal, más ejercicio de 150 minutos por semana y además ya se le empieza a dar metformina. Entonces la metformina se da en prediabetes cuando el paciente tenga un IMC de más de 35. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos para ya hacer el diagnóstico de una diabetes mellitus como tal? Se hace con cualquiera de los siguientes, que es una glucosa plasmática en ayuno, con un ayuno de al menos 8 horas de más de 126 miligramos sobre decilitro, que este es el primer estudio que se tiene que realizar. Una glucosa plasmática 2 horas después de la prueba de tolerancia a la glucosa oral de más de 200, o sea, con una carga de 75 gramos de glucosa. Y generalmente esta prueba de 2 horas después de la carga oral de glucosa es el mejor estudio para diagnóstico inicial, o una hemoglobina glucosilada de más de 6,5 y establece el diagnóstico de diabetes. Entonces tiene que ser glucosa plasmática en ayuno de más de 126, em, glucosa sérica 2 horas después de una carga de 75 que esté en más de 200, o una hemoglobina glucosilada de más de 6,5, o un paciente que tenga síntomas de diabetes, bueno, de hiperglucemia con una glucosa plasmática al azar de 200, o sea, tomada en cualquier momento y que aparte presente síntomas, con más de 200 miligramos sobre decilitro se hace el diagnóstico. Entonces, ¿cuál es el estándar de referencia para el diagnóstico de diabetes mellitus? El estándar de referencia es la prueba de tolerancia a la glucosa oral con 75 gramos de glucosa.
¿Cuáles son las complicaciones secundarias que se pueden dar de la diabetes mellitus? Sobre todo neuropatía, que se presenta como un dolor quemante en miembros inferiores, parestesias, etcétera. Nefropatía, que se presenta con orina espumosa, deterioro reciente del control de la presión arterial. Retinopatía, con una disminución de la agudeza visual. Cardiopatía isquémica, con dolor precordial o disnea de esfuerzo, o un evento cerebral vascular. Enfermedad vascular de los miembros inferiores. Entonces, ¿cuál es la recomendación del tratamiento escalonado en caso de diabetes? Siempre hay como pasos que seguir para iniciar el tratamiento a pacientes que tienen diabetes. Entonces, primero, se recomienda el inicio temprano de tratamiento farmacológico. Sí o sí se inicia con fármacos, sobre todo metformina, 425 miligramos diarios, que se va incrementando cada tercer día o quinto día hasta alcanzar la dosis meta, que no provoque efectos gastrointestinales, además de los cambios en el estilo de vida y el ejercicio. Entonces, se tiene que iniciar terapia combinada de metformina más otro antidiabético, solo si el paciente tiene una hemoglobina glucosilada de más de 8% al diagnóstico, o pacientes que con monoterapia no llegaron a las metas de hemoglobina glucosilada de menos de 7. Entonces, generalmente cuando se hace el diagnóstico se tiene que iniciar sí o sí metformina y se va subiendo la dosis hasta alcanzar el control y que no le genere molestias gastrointestinales al paciente. Se inicia con metformina más otro antidiabético en pacientes que al momento del diagnóstico tengan hemoglobina glucosilada de más de 8 o que con la monoterapia sola de metformina no alcanzaron las metas de hemoglobina glucosilada de menos de 7% en 3 meses. Entonces, lo primero que se recomienda es que sea metformina más un inhibidor de la dipeptidilpeptidasa 4, o sea, DPP4, como la sitagliptina, o sea, las que terminan en gliptinas. De segunda línea se puede dar metformina más inhibidores del cotransporte de sodio glucosa tipo 2, como empaglifosina o dapaglifosina, o sea, todas las glifosinas. Y de tercera línea se puede usar metformina más sulfonilurea de bajo riesgo de hipoglucemia como glimepirida o diclacida o glibenclamida. Entonces, cuando se tiene que iniciar terapia dual, lo primero de primera línea va a ser metformina más un inhibidor de la dipeptidilpeptidasa 4. De segunda línea, los que terminan en glifosinas. Y de tercera línea, metformina más las sulfonilureas. Entonces, se recomienda agregar insulina basal como tercer fármaco en pacientes que no alcanzan las metas de hemoglobina glucosilada con la terapia dual o que al momento del diagnóstico ya tiene una hemoglobina glucosilada de más de 9%. Entonces, la insulina se da en pacientes como terapia triple, o sea, la metformina más otro antidiabético más la insulina, cuando no alcanzan metas en 3 meses de la hemoglobina glucosilada o que al momento del diagnóstico su hemoglobina glucosilada esté arriba de 9%, ya se inicia con insulina. Entonces, la meta de control general es tener una hemoglobina glucosilada de menos de 7 en 3 meses de tratamiento. Esto ya sea si vas a iniciar monoterapia, si se inició terapia dual o ya la terapia triple, las metas es que la hemoglobina glucosilada esté en menos de 7 en 3 meses. Entonces, se tiene que usar metformina, inhibidores del contrasporte de sodio glucosa tipo 2 y agonistas del receptor del peptidoglucanoide 1, o sea, GLP-1 como liraglutida, solo en aquellos que no alcancen las metas de hemoglobina glucosilada y que persistan con obesidad de más de 30, o sea, obesidad que es un IMC de más de 30. Entonces, generalmente se utilizan estos porque ayudan al control de peso, sobre todo los GLP-1 como la liraglutida. Entonces, ¿cuál es el tiempo que se tiene que llevar, que se tiene para llevar a metas al paciente con el tratamiento dado? Tenemos 3 meses para ver si está funcionando el control. Si no alcanza metas, escalonamos el tratamiento, o sea, de 1 a 2 o 3. Entonces, ¿cada cuándo se tiene que pedir la hemoglobina glucosilada de control para valorar la glucemia? Pues cada 3 meses, porque así valoramos. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para el uso de insulina en la diabetes mellitus? Si el paciente presenta hemoglobina glicosilada más de 9 o glucosa más de 300 al momento del diagnóstico, se prefiere iniciar insulina NPH más metformina. Añadir la insulina basal como tercer fármaco en los que no alcancen metas de hemoglobina glucosilada y se recomienda utilizar NPH como basal a la hora de acostarse, sobre todo se tiene que aplicar
a las 10 y a las 11 horas, que se aplican 10 unidades internacionales por día o 0,2 unidades internacionales por kilogramo por día. Se tiene que revisar la glucosa en ayuno e incrementar la dosis. Usualmente son 2 unidades internacionales cada 3 días hasta estar en niveles entre 80 y 130 o 4 unidades internacionales cada 3 días si los niveles siguen siendo arriba de 180 de glucosa. Entonces, las insulinas de acción prolongada tienen menos riesgo de hipoglucemia que la NPH y estas se recomiendan cuando se requiere un control óptimo que no cause hipoglucemias. Entonces, el objetivo es igual una hemoglobina glucosilada de menos de 7 a los 3 meses. Eh, ¿Cuáles son las indicaciones de insulina en pacientes con diabetes tipo 1? Se recomienda que el total de la insulina sea 40-60% basal, o sea, de acción prolongada, que se aplique en el muslo o nalga, y resto de la insulina sea de acción rápida, que se aplique en el abdomen o regular en tiempos postprandiales. Entonces, los pacientes van a tener que tener dos tipos de insulinas, una basal y otra que sea postprandial. La insulina total diaria inicial va a ser de 0,4 a 0,5 unidades internacionales por kilogramo por día. ¿Y cuáles son las diferentes metas de glucosa o hemoglobina glucosilada dependiendo de los pacientes? Porque también dependen las metas que tiene que tener cada paciente. Entonces, la glucemia en ayuno queremos que las metas sean entre 70 y 130, que preprandial sea de 70 y 130, postprandial que sean menos de 180, que la hemoglobina glucosilada sea menos de 7%, la hemoglobina glucosilada en individuos con enfermedad corta, o sea, que apenas se diagnosticaron menos de 6,5%, y en los adultos mayores, aquí depende, si tienen una o dos enfermedades crónicas con un estado cognitivo intacto o sanos, queremos que esos metas sean de menos de 7,5%. Y si tienen tres o más enfermedades coexistentes, las metas es que sean menos del 8%. Y si tiene una enfermedad crónica en estado grave o ya presenta demencia, las metas es que sea de menos de 8,5%. Y si tienen diabetes tipo 1, menos de 7,5%. Entonces hay, en general, en cualquier persona general, la meta es que sean menos de 7, pero hay que considerar sobre todo en adultos mayores y los que tienen diabetes tipo 1. Entonces, ahora pasando a la diabetes gestacional, ¿qué es la diabetes mellitus gestacional? Es una intolerancia a los hidratos de carbono reconocida por primera vez en el embarazo y que puede resolverse o persistir después de la conclusión de la gestación. Entonces, ¿qué es la diabetes pregestacional? Es el caso de las pacientes que ya tenían una diabetes mellitus antes de embarazarse y que puede causar la diabetes gestacional. Está mediada por los efectos de la somatomatropina coriónica, progesterona, prolactina, cortisol y factor de necrosis tumoral. ¿Cuándo se espera que se resuelva una diabetes gestacional? Se espera que se resuelva al final de la gestación o a las 6 a 12 semanas posteriores de que se terminó con la gestación. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de tener diabetes pregestacional? Hay mayor riesgo de tener abortos, malformaciones congénitas, restricción del crecimiento intrauterino, prematuridad, preeclampsia, eclampsia, necesidad de cesárea y mortalidad perinatal. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de tener una diabetes gestacional? Hay mayor riesgo de que los bebés sean macrosómicos y que presenten polidramios, prematuridad, preeclampsia, eclampsia, necesidad de cesárea y mortalidad perinatal. ¿Cómo se clasifica el riesgo de padecer diabetes gestacional? Las pacientes que son de riesgo bajo son las que cumplan con todas las siguientes características, que sean de un grupo étnico de bajo riesgo de diabetes, sin familiares de primer grado con diabetes y que tengan menos de 25 años, además de que tuvieran un IMC normal antes de embarazarse y peso normal al nacer. Las que tienen riesgo intermedio son los que no cumplen con criterios ni de bajo ni de alto riesgo. Entonces, las de riesgo alto es que presenten obesidad grave, diabetes en familiares de primer grado, antecedente de diabetes o intolerancia a los hidratos de carbono en un embarazo previo, diagnóstico establecido de intolerancia a la glucosa, tener un diagnóstico previo de síndrome de ovario poliquístico, antecedente de haber tenido productos macrosómicos o presencia de glucosuro. Todas estas pacientes con cualquiera de estos factores de riesgo son de alto riesgo para presentar diabetes gestacional. ¿Cuándo se recomienda empezar el tamizaje de diabetes pregestacional en embarazadas? Se recomienda hacer tamizaje desde la primera consulta prenatal. Lo preferente es que sea antes del embarazo y máximo hasta las 13 semanas de gestación.
cuando se hace el tamizaje de diabetes gestacional, se hace entre las semanas 24 y 28 de gestación. ¿Con qué niveles de glucosa sérica se considera que la paciente tenía diabetes pregestacional? Generalmente, si en el primer tamizaje durante las primeras semanas de la gestación o antes de la gestación se encuentra una glucosa al azar de más de 200 o en ayuno más de 126, se clasifica como diabetes pregestacional porque pues ya tenía los niveles altos la paciente antes de embarazarse. ¿Cómo es el tamizaje de diabetes pregestacional? Aquí el tamizaje en la primera consulta prenatal o antes de la semana 13 es que sea una glucosa al azar de más de 200 o en ayuno más de 126 que se considera diabetes pregestacional. Si tiene niveles entre 92 y 125 en ayunas, se tiene que realizar hemoglobina glucosilada. Si es mayor de 6,5, se diagnostica diabetes pregestacional. Y con carga oral de glucosa de 75 gramos, tienen que ser valores de más de 200 2 horas después. Igual es diabetes pregestacional, menos de 92 se considera normal y se debe hacer el tamizaje en las semanas 24 a 28 para diabetes gestacional. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de diabetes gestacional entre la semana 24 y 28? Sobre todo se hacen las mujeres clasificadas como bajo riesgo, con glucosa en ayuno, que sea menos de 92 se considera normal, más de 92 se tiene que realizar tamizaje a las 24 o 28 semanas con los métodos de 1 o 2 pasos. Entonces, mujer clasificada como riesgo intermedio o alto, se tiene que usar de primera mano el método de 1 paso o método de 2 pasos. Entonces, ¿cómo se hace el método de 1 y 2 pasos para el tamizaje de diabetes gestacional? Estos que se hacen entre la semana 24 y 28 de gestación. Primero, los criterios diagnósticos de 1 paso con carga de glucosa oral de 75 gramos. Aquí nada más un solo valor se considera positivo. Entonces, si un solo valor está alterado, consideramos que el diagnóstico de diabetes gestacional es positivo. Entonces, que hay una glucosa en ayuno de más de 92, una glucosa plasmática 1 hora poscarga de más de 180, glucosa plasmática 2 horas poscarga de más de 153. Y en cualquiera de estos tres que estén alterados, con uno que esté alterado se considera positivo. En el caso de la prueba de 2 pasos, aquí es diferente. Entonces, el primer paso es dar 50 gramos de glucosa oral sin necesidad de ayuno y con medición de la glucemia en 1 hora. Entonces, se interpreta de acuerdo al riesgo. Entonces, las pacientes que tienen un riesgo alto, menos de 135 es normal y más de 135 es indicación de realizar el segundo paso. Si tiene un riesgo bajo o moderado de tener diabetes gestacional, menos de 140 se considera normal y más de 140 es indicación para hacer el segundo paso diagnóstico. Entonces, el segundo paso implica la administración de una carga de 100 gramos de glucosa en ayuno, considerándose positiva con al menos 2 mediciones alteradas de acuerdo a los siguientes criterios. Sobre todo, tenemos 2 criterios diferentes que son los criterios de Coast-Carpenter, que sea una glucosa de más de 95 en ayuno, glucosa más de 180 después de 1 hora o glucosa de más de 155 después de 2 horas o glucosa de más de 140 después de 3 horas. Y además tenemos los criterios de la NDDG, que sea glucosa más de 105 en ayuno, glucosa más de 190 después de 1 hora, glucosa más de 165 después de 2 horas o glucosa más de 145 después de 3 horas. Entonces, generalmente a las pacientes, ya sea en la semana 24 o 28, se tiene que hacer este tamizaje de diabetes gestacional, que puede ser de un solo paso, que el de un solo paso es con una carga oral de glucosa de 75, y pues los métodos. Y si es la prueba de 2 pasos, se hace primero una prueba con una carga oral de 50 gramos de glucosa y dependiendo de los resultados se hace o no el segundo paso, que es con una carga oral en ayuno de 100 gramos de glucosa. Y pues tenemos los 2 criterios diferentes, considerando cualquier valor que tienen que ser 2 para hacer positivo el diagnóstico de diabetes gestacional. Entonces, ¿cómo se hace la clasificación de diabetes mellitus en el embarazo? Se utiliza la clasificación de White, que este es justo después del diagnóstico porque ayuda a evaluar la severidad de la diabetes. Entonces, tenemos la A1,
que es una intolerancia de la glucosa desarrollada en el embarazo, que el tratamiento solo se basa en el control de la dieta. La A2, que es una diabetes gravídica detectada con la prueba de tolerancia a la glucosa oral. Aquí es dieta más iniciar insulina. B es una diabetes desarrollada después de los 20 años y con duración de menos de 10 años, dieta más insulina. C es una diabetes desarrollada entre los 10 y 19 años con duración de 10 a 19 años, que aquí igual el tratamiento es dieta e insulina. D es una diabetes desarrollada antes de los 10 años con duración de más de 20 años o retinopatía, que igual el tratamiento es dieta e insulina. La F es diabetes desarrollada a cualquier edad con cualquier duración y nefropatía, igual es dieta e insulina. Y la R es diabetes desarrollada a cualquier edad con retinopatía proliferativa, es igual dieta e insulina. La H es una diabetes desarrollada en cualquier edad con cardiopatía aterosclerótica, igual dieta e insulina. Y T es un trasplante renal previo. Entonces, ¿cuál es el manejo con insulina recomendado? Generalmente se recomienda la insulina NPH, 2 tercios en la mañana. Y aquí es 2 tercios de NPH y 1 tercio de insulina de acción rápida. 1 tercio en la tarde, que es mitad de NPH y mitad de rápida. Y bueno, ahora pasando a la retinopatía diabética. ¿Qué es la retinopatía diabética? Es la presencia de lesiones microvasculares típicas en la retina de un individuo con diabetes, como microaneurismas, exudados duros, manchas algodonosas, alteraciones microvasculares, arrozamiento venoso, neovasos y tejido fibroso. Entonces, ¿cuáles son las poblaciones de riesgo de padecer retinopatía diabética? Generalmente los pacientes con control metabólico precario, diabetes con una evolución de más de 5 años, pacientes gestantes, dislipidémicos, hipertensos, obesos, nefrópatas o pubertos. ¿Cuál es la prevalencia de la retinopatía diabética en México? Tiene una prevalencia del 31,5% en México y un 43,6% mundial. ¿Cuáles son las formas de retinopatía diabética que amenazan la visión? Sobre todo el edema macular clínicamente significativo o una retinopatía diabética proliferativa. ¿Cuáles son los métodos de tamizaje para la retinopatía diabética? La detección depende de la exploración fondoscópica bajo midriasis por un oftalmólogo. ¿Y cuál es la presentación clásica de los pacientes con retinopatía diabética? El paciente se presenta con disminución en la agudeza visual y en estadios avanzados de la enfermedad. ¿Cuáles son las características de una retinopatía diabética no proliferativa? Generalmente esta es la etapa inicial y puede ser leve, moderada o severa. Entonces, las características claves es que hay microaneurismas, que es el primer signo visible, que ya están presentes desde la forma leve, hemorragias intrarretinianas, que son pequeños puntos de sangre en la retina, exudados duros, que son depósitos amarillos de grasa filtrada por los vasos dañados, exudados algodonosos, que se ven como pequeñas áreas blancas que indican falta de oxígeno, o sea, zonas de isquemia, y edema macular, que es una acumulación de líquido en la mácula, la parte central de la retina, y puede causar pérdida de la visión central. Entonces, ¿cuáles son las características de la retinopatía diabética proliferativa? Aquí es la etapa más avanzada de la retinopatía diabética y es la más grave. Entonces, las características clave es que hay una neovascularización, por eso es proliferativa. Hay formación de vasos nuevos y anormales que son frágiles y propensos a romperse. También hay hemorragia vítrea, que es un sangrado hacia el vítreo, que es líquido, es el líquido gelatinoso del ojo por la ruptura de los nuevos vasos, desprendimiento de la retina traccional, o sea, los vasos nuevos forman tejido cicatricial que puede jalar la retina. También hay isquemia severa, que son grandes áreas sin irrigación sanguínea. Y bueno, ¿cuáles son los criterios para referir a un paciente al segundo nivel de atención? Cuando presenten desprendimiento retiniano, hemorragia vítrea en diabetes mellitus tipo 1, hemorragia vítrea de 3 meses de evolución y sin mejoría en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, edema macular con componente traccional. ¿Y cuál es el tratamiento de la retinopatía diabética? Pues en la retinopatía diabética no proliferativa, ya sea leve o moderada, no se requiere tratamiento inmediato, pero el control estricto de la diabetes es crucial para prevenir la progresión. Y en la grave se puede dar fotocoagulación láser focal o macular, que se utiliza si hay edema macular significativo o áreas de isquemia para preservar la visión central. Y en edema macular igual, fotocoagulación láser focal o macular.
Para la retinopatía diabética proliferativa, igual se puede usar la fotocoagulación láser focal macular. Y generalmente nada más para distinguir, el no proliferativa va a tener isquemia y todas estas venas, pero no hay formación de nuevos vasos. Entonces, esa es la característica principal para diferenciar entre proliferativa y no proliferativa. Y bueno, esas son todas las preguntas de repaso generales de la diabetes en general.